El sueño sucedió en el baño de un centro comercial que recuerdo que cuando entré la atmósfera se sentía húmeda, hacía mucho calor, pero también sentía que todo dentro del baño urgía. Recuerdo que enfrente de mí había un pasillo muy largo, con acabados grises, casi interminable el pasillo, y justo arriba de él había un foco de luz cálida, así que también se sentía muy lúgubre todo dentro del baño. A mi derecha había una fila interminable de mingitorios que estaban pegados a la pared. Y a mi izquierda había una fila de cubículos interminables también del baño. Y entonces decidí entrar al baño y caminar hasta el fondo de él, pero cada vez que avanzaba sentía más urgencia de llegar hasta el final. Y esa urgencia iba creciendo a medida que podía escuchar los pasos que daba y a medida que podía escuchar cómo uno de los lavabos estaba goteando, y eso me angustiaba demasiado. Hasta que poco a poco empecé a escuchar más pasos adentro del baño y me di cuenta que eran mis compañeros de la clase de actuación, los cuales muy raramente entraron al pasillo y se acostaron en el piso porque íbamos a tener clase de conciencia corporal. Terminó la clase aparentemente, yo me levanto y tengo muchas ganas de hacer pipí, así que voy a uno de los mingitorios y me doy cuenta que enfrente de cada mingitorio, pegado a la pared también, hay espejos de cuerpo completo. Y yo me empecé a angustiar porque me veía en el espejo y no me reconocía. O sea, recuerdo que vi mis ojos, mi cara, mi boca, mi nariz, mis hombros, mis manos y no me reconocía. Y vi que justo a mi derecha había un maestro que me dio clases en primer año y él también se estaba viendo en el espejo y tampoco era la misma persona, porque veía su reflejo y lo veía él físicamente, pero él se estaba riendo demasiado. O sea, se estaba riendo del mismo y yo no entendía por qué, solo me angustiaba demasiado. Y esa angustia todavía creció más cuando miro hacia abajo y me doy cuenta que el piso se estaba reduciendo porque debajo de nosotros, justo en el centro del pasillo, empezó a formarse una alberca en la que eventualmente todos caímos. Luego me di cuenta que no era muy profunda la alberca y me relajé, y me llamó mucho la atención que a pesar de la luz y a pesar del color de los azulejos, el agua era verde cristalina. Y todos empezamos a jugar, a nadar, a aventarnos agua, etcétera, etcétera. Y hubo un punto en el que yo me empecé a sentir muy cansado. Sentía que incluso el agua me pesaba. Y fue en ese momento que decidí apartarme del grupo y me fui a la orilla de la alberca que estaba pegada a la entrada del baño. Y me volteé a ver a mi grupo. Y de repente veo que de mi lado izquierdo llega el maestro que estaba al lado de mí en los mingitorios. Y él no me dijo nada, pero yo empecé a hablar con él. Le dije que me daba mucha tristeza ver a mi grupo y ver que cada vez éramos menos, que cada vez nos íbamos haciendo más chiquitos cuando al inicio éramos más grandes. Y recuerdo que los dos nos quedamos viendo un segundo al grupo, yo más nostálgico. Luego él me volteó a ver y se empezó a reír y me dijo muy determinadamente que lo que yo no había entendido es que la vida siempre va a ser lo que ella quiera.